El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Gobierno venezolano pide a trabajadores a extremar vigilancia en instalaciones petroleras. Estados Unidos cancela reunificación familiar para residentes temporales de Colombia, El Salvador y 5 países más. Presidente de Cuba compara a Trump con los piratas del Caribe tras incautación de barco venezolano. 4 muertos en disputa de comunidades mayas de Guatemala. Estados Unidos anuncia acuerdo con México sobre disputas por agua. Estados Unidos anuncia zona militarizada en la frontera Tijuana-San Diego. Donald Trump pide a los inmigrantes que están ilegalmente que se vayan a casa. Donald Trump vuelve a amenazar con atacar Venezuela y el régimen rechaza un intento de intimidación con aviones. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con lanzar un ataque por tierra a Venezuela, lo que, según el líder republicano, hace mucho más fácil la lucha contra el narcotráfico, el presunto objetivo del despliegue militar en el Caribe. Trump lanzó su amenaza este fin de semana, al mismo tiempo que conocía una segunda supuesta incursión en una semana de aviones caza F-18 sobre espacio aéreo venezolano, tras un primer sobrevuelo el martes de 40 minutos de 2 aeronaves lanzadas desde el portaaviones Gerald Ford. Y ahora empezamos por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder, dijo Trump a periodistas que le preguntaron sobre la tensión con Venezuela en una rueda de prensa en el Salón Oval. Luego matizó ligeramente su comentario, señalando que los ataques terrestres no tienen por qué ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen drogas a nuestro país nuestros objetivos. No precisó que otros territorios podrían ser sus plataformas de ataque a los narcos. Trump se jactó de que en su gobierno bajó el tráfico de drogas a niveles nunca antes vistos. En concreto, según el mandatario, su administración redujo el 96% de las drogas que llegan por agua. También ironizó con que él no quisiera ser el otro 4%, en referencia al riesgo al que se exponen los narcotraficantes al intentar atravesar el cerco militarizado que Trump montó en el Caribe. ¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo, dijo Trump entre risas. Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe ya dejaron más de 80 muertos. Los críticos en Estados Unidos y América Latina las califican de ejecuciones extrajudiciales y alegan que incluso hay serias dudas de que las víctimas hayan sido narcotraficantes. En una importante escalada esta semana, las fuerzas de Estados Unidos incautaron un petrolero venezolano que iba camino a la isla de Cuba. Por otro lado, varios aviones de guerra F-18 y Growler de Estados Unidos sobrevolaron cerca el territorio venezolano durante varias horas y apagaron intermitentemente los equipos que reportan su posición. Una imagen de una plataforma de seguimiento aéreo causó un revuelo al mostrar que al menos uno de los aviones, un F-18, identificado como Rhino 51, había probablemente incursionado en territorio venezolano. Explicó después que en los casos en que se pierda la señal de los aviones, algo común en estos vuelos militares, la plataforma estima la posición de un vuelo sin ruta registrada durante un máximo de 10 minutos. Esta estimación seguirá la última ruta y velocidad conocidas. Washington. El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, pidió a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos que se vayan a casa. Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirían regresar a este país, así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer, dijo Homan desde San Diego, cerca de la frontera con México.
En una rueda de prensa celebrada frente al muro fronterizo, junto al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, Rodney Scott, Homan defendió los resultados de la administración Trump al cierre de 2025, calificando la situación actual como la frontera más segura de la historia de esta nación. Según el encargado de la frontera, Estados Unidos ha superado 600,000 deportaciones este año. Homan criticó con dureza las jurisdicciones con políticas diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes, conocidas como leyes santuario, que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración. Las ciudades santuarios nos ralentizan, son menos eficientes y son peligrosas, afirmó. Washington. Estados Unidos anunció el establecimiento de una nueva zona militarizada en la frontera Tijuana-San Diego como parte de su estrategia de seguridad en la región fronteriza con México. La medida implica que terrenos públicos del sur de California, antes administrados por agencias civiles, pasarán a ser controlados por el ejército, lo que ha generado preocupación entre organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos por su posible impacto en personas migrantes y comunidades fronterizas. De acuerdo con autoridades estadounidenses, la decisión contempla la transferencia de aproximadamente 760 acres de tierras federales en los condados de San Diego e Imperial al Departamento de Defensa, con el objetivo de declararlos como un área de defensa nacional. Esa franja se extiende desde la frontera con Arizona hasta zonas cercanas a Otay Mountain, un punto estratégico frente a Tijuana, y permitirá la presencia permanente de Fuerzas Armadas, así como la instalación de infraestructura de vigilancia y control fronterizo. Según el gobierno de Estados Unidos, la medida tendrá una vigencia inicial de 3 años y busca reforzar la seguridad nacional mediante el cierre de brechas en la frontera sur. Además, se suma a otros despliegues militares implementados en distintos tramos fronterizos que incluyen el uso de drones, helicópteros y tecnología de monitoreo terrestre con el fin de fortalecer la vigilancia y supervisión. Sin embargo, las medidas han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y autoridades locales. Algunos señalan que la militarización de este tramo podría aumentar los riesgos para personas migrantes, al difuminar los límites entre funciones militares y labores civiles de control migratorio. Además, advierte que la presencia militar permanente podría afectar la vida cotidiana de las comunidades cercanas, así como limitar el acceso a zonas previamente públicas. En este contexto, la creación de la zona militarizada de la frontera Tijuana-San Diego refleja la tensión entre las estrategias de seguridad del gobierno estadounidense y las preocupaciones de los derechos humanos y la vida de las comunidades fronterizas. Washington. El presidente Donald Trump enfrenta una decisión importante en los próximos meses cuando elija al próximo presidente de la Reserva Federal, la Fed, por sus siglas en inglés. Trump ha lamentado abiertamente su elección anterior, Jerome Powell, quien fue nombrado nuevamente como presidente de la Junta por el presidente Joe Biden y cuyo mandato finaliza el 15 de mayo. En un comité de la Reserva Federal, el que vota para subir o bajar la tasa de interés claves, lo que influye en los préstamos para cada persona y empresa del país. Se supone que la Fed, como se le conoce, es una agencia independiente. Los gobernadores son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, pero cumplen mandatos largos de 14 años para protegerlos de la política. El mandato del presidente es de 4 años. En una entrevista con Wall Street Journal esta semana, Trump dijo que se inclina por nombrar al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, o al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. Los dos Kevins lo llamó. También reiteró su creencia de que el presidente de la Fed debería consultar al presidente sobre las decisiones de las tasas de interés. Trump ha puesto a prueba la independencia de la Fed y es una área donde la Corte Suprema ha advertido que no puede despedir a quien quiera. Washington. La ciudad de Nueva York despertó ayer domingo, teñida de blanco, tras la llegada de la primera nevada de la temporada, que se ha dejado notar también en Boston y Filadelfia.
La nieve comenzó a caer a última hora del sábado y continuó ayer domingo por la mañana, llegando a acumularse hasta 2,6 pulgadas, casi 7 centímetros de nieve en algunos puntos de la ciudad. La Gran Manzana amaneció con un bajo monto blanco, uniforme pero no muy compacto, aunque en algunos puntos de las afueras y en Nueva Jersey se han registrado nevadas mayores. En esas zonas se espera se acumulen hasta 6 pulgadas de nieve, más de 15 centímetros. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta terminó en la noche de ayer domingo. El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York lleva desde el viernes esparciendo salmuera en las carreteras y las autoridades ya trabajan para asegurar una correcta circulación en la ciudad. Washington. El Departamento de Agricultura estadounidense anunció que llegó a un acuerdo con México, que ha incumplido sus obligaciones en un tratado para compartir agua y que motivó una amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles. Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo hoy para cumplir con las obligaciones actuales en materia de recursos hídricos de los agricultores y ganaderos estadounidenses y para que México cubra el déficit de agua hacia Texas en el marco del Tratado de 1944, indicó esa cartera en un comunicado. Precisó que este acuerdo se aplicaba al ciclo en curso y al déficit de agua del ciclo anterior. Trump acusó a México de no respetar el tratado de reparto de agua entre ambos países y que obliga a Estados Unidos al envío de 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado y a México a proveer 432 millones de líquidos del río Bravo. México está retrasado en sus obligaciones. Según Washington, su vecino acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua en los últimos 5 años. Esta violación perjudica gravemente nuestras hermosas cosechas y nuestro ganado en Texas, escribió Trump. El Departamento de Agricultura explicó que México había aceptado suministrar 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de esta semana y ponerse al día con el retraso. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, citada en el comunicado, dijo que México entregó más agua en un año que en los 4 años anteriores en total. Trump ha dicho que si México sigue faltando sus compromisos, Estados Unidos reserva el derecho de imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos importados. Según el subsecretario de Relaciones Exteriores Mexicanos para América del Norte, Roberto Velasco, una fuerte sequía en 2022 y 2023 impidió al país cumplir todas estas obligaciones. México. La Iniciativa Global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados colocó nuevamente este 2025 a México entre los países más peligrosos del mundo, reafirmando así que esta nación es violenta sin contar con una guerra regular en su interior. Cabe recordar que fue en 2024 cuando la ACLED, la Iniciativa Global de Datos de Ubicación de Conflictos Armados, ACLE, sostuvo que el gobierno mexicano tiene el poder pero no el control del todo el territorio. De acuerdo con el índice, el país más peligroso y violento del mundo es Palestina, y para este 2025 el segundo y tercero en lugar lo ocupan Myanmar y Siria, que enfrentan conflictos armados internos. Enseguida de estas 3 naciones de guerra aparece México. Si bien la publicación final de datos de la ACLED para 2025 se realizará el 15 y el 16 de diciembre, dejó en claro que Palestina también tiene el conflicto más difusoso geográficamente, es decir, que registra altos niveles de violencia en casi el 70% de Gaza y Cisjordania. Myanmar es el conflicto más fragmentado del mundo, con más de 1.200 grupos armados distintos involucrados, según se informa, en al menos un evento violento. Pakistán se volvió más peligroso para los civiles en los últimos 12 meses y las muertes por violencia política aumentaron, impulsadas por las crecientes insurgencias regionales y una breve pero intensa escalada en los combates con la India. Además de México para este año, ACLED indicó que Haití se volvió más mortal y peligrosa para los civiles, toda vez que más de 4.500 haitianos murieron
como resultado de la violencia política, mientras que la violencia selectiva contra civiles también aumentó. Ciudad de Guatemala. Al menos 4 personas de una comunidad indígena de Guatemala murieron y varias decenas resultaron heridas tras ser atacados presuntamente por vecinos de otro pueblo con el que mantienen un antiguo conflicto territorial, anunció una fuente oficial. Santa Catarina, Iztahuacán y Nahuala, al oeste de la ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de siglo y medio por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años. Según el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchá, varias personas de Santa Catarina, Iztahuacán, emboscaron a un grupo de trabajadores de su comunidad, causando al menos 4 muertos y 6 desaparecidos y más de un centenar de heridos. Sin embargo, la policía reportó 2 horas después una cifra de 5 fallecidos. Guarchá explicó que los hechos ocurrieron en el área de los canteros, donde, según el jefe edil, las víctimas se encontraban trabajando dentro de la jurisdicción de Nahualá cuando se produjo el ataque, y señaló que la situación mantiene convulsionado al pueblo. Asimismo, solicitó la intervención del Estado y del Ejército para garantizar la seguridad y exigió el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos. Ciudad de México. La Fiscalía General de la República de México anunció que el exgobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, fue vinculado a un proceso penal por un juez federal, con lo que comenzará un juicio en su contra por lavado de dinero. En un breve comunicado, la Fiscalía apuntó que Duarte será procesado por su presunta participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la investigación de la Fiscalía, el funcionario habría participado en su calidad de servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita, aparentemente desviados de las arcas estatales. La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de ladrón tras la incautación de un barco venezolano, y lamentó que el gobierno del vecino país se comportara como los piratas que una vez asolaron el Caribe. Díaz-Canel clausuró una reunión plenaria del Partido Comunista de Cuba realizada a puertas cerradas. Su discurso fue difundido ayer por los medios de prensa locales. El gobernante cubano destacó la agresividad de Trump, tanto con la isla como con su accionar hostil contra Venezuela, un cercano aliado de Cuba, y las incursiones de una flota estadounidense en el Caribe, cuyo capítulo más reciente fue la incautación de un buque cargado de petróleo del país suramericano. En inédita afrenta a las normas internacionales, como en los tiempos de Francis Drake y Henry Morgan, Donald Trump acaba de largar a sus piratas sobre un barco petrolero de Venezuela, apoderándose sin pudor de la carga como un vulgar ladrón, indicó. Por otro lado, Díaz-Canel reconoció que la isla decreció en un 4% al cierre del mes de septiembre, una cifra que pone de manifiesto la profunda crisis vivida por la población en lo que va de 2025. Con cierre del tercer trimestre del PIB decreciente más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumple la entrega de los alimentos normados, lo que el Estado ofrece a la población, y los agropecuarios de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades, expresó. Tegucigalpa. Marlon Ochoa, uno de los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral CNE de Honduras, denunció que las otras 2 consejeras que conforman el Pleno rechazaron su propuesta de realizar un conteo voto por voto de todas las actas de la fórmula presidencial y decidieron limitar el escrutinio al 5,6%. Denuncia pública. Propuse una sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19.167 JRB ante las escandalosas inconsistencias documentadas, señaló Ochoa en la red social X. Según Ochoa, en la sesión del Pleno, Ana Paola Hall, presidenta, y Cosette López,
decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial a 1.081 actas, 5,6% del total de actas, una determinación que advirtió compromete la credibilidad del resultado final. Washington. Estados Unidos anunció el fin de los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, que tienen permiso de residencia temporal conocida como parole. Este gobierno pone fin al abuso del parole humanitario, que permitía a extranjeros insuficientemente evaluados eludir el proceso tradicional de solicitud de reunificación que permite traer a familiares a vivir al país, anunció el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Los permisos de permanencia temporal o parole no fueron concebidos para usarse de esta manera, y el DHS pasa a restablecer el permiso en una evaluación caso por caso, tal como lo dispuso el Congreso, añadió el texto. Atención, Quito. Ecuador y Perú acordaron en Quito luchar en conjunto contra el crimen organizado y la minería ilegal, en especial en la frontera que comparten ambos países, golpeados por la violencia de bandas del narco. Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia. La mayoría de las drogas de ambos sale por los estratégicos puertos ecuatorianos en el Pacífico, de la mano de organizaciones transnacionales que alimentan una grave crisis de seguridad. El presidente peruano José Gerí y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa encabezaron una reunión con ministros en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno en Quito, donde trataron temas de violencia, economía y programas sociales. Es momento de llevar nuestras relaciones bilaterales, nuestro entendimiento a un nivel más alto, dijo a la prensa Gerí, quien en octubre asumió el poder de manera interina tras la destitución de la entonces mandataria Dina Boluarte. La Fuerza Pública Binacional contribuirá a reforzar el control de los 1.500 kilómetros de frontera, según el acuerdo. Noboa también celebró el pacto en momentos en que enfrenta récords de homicidio y una violencia sin precedentes. Hemos abierto un diálogo que jamás se debería cerrar para el desarrollo de nuestra región, apuntó. Caracas. Un vuelo de JetBlue procedente de la pequeña nación caribeña de Curazao detuvo su ascenso para evitar colisionar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y el piloto culpó a la aeronave militar por cruzarse en su trayectoria. Casi tuvimos una colisión en el aire, dijo el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo. No tienen el transpondedor encendido. Es escandaloso. El incidente involucró al vuelo 1112 de JetBlue desde Curazao, que se ubica justo frente a la costa de Venezuela, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Caracas. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de sabotaje en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de amenaza. A través de una publicación en Telegram, Rodríguez dijo que la atención debe estar concentrada en la seguridad física de las instalaciones y la protección cibernética de las operaciones. El objetivo, prosiguió, es mantener la firmeza y disposición en defensa de la paz, tranquilidad, integridad territorial y recursos energéticos del país. Atención, Santiago de Chile. José Antonio Kast, el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura militar de hace 35 años, arrasó en el balotaje de ayer domingo para convertirse en el próximo presidente de Chile. Las bocinas de celebraciones de votantes de Kast explotaron en el centro de Santiago, frente a su comando electoral, y en varios puntos del país se constató. El servicio electoral dio como presidente electo a Kast tras un rapidísimo conteo. Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58%,
frente a la comunista moderada Janet Jara, que representaba una coalición de izquierdas, y consiguió el 41%. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Que el Señor les bendiga, los quiero mucho. Hasta pronto.